Bien, al parecer hoy hemos conocido una noticia que han informado los compañeros de TV3, del canal autonómico catalán, en el que afirmaban que Ansu Fati, el jugador de FC Barcelona, había recaído de su lesión, que estaba teniendo problemas en su recuperación, en el proceso de recuperación de la lesión que la ha mantenido alejado de los terrenos de juego hasta ahora, y que por ello tuvo que realizar una intervención quirúrgica nuevamente de la mano del prestigioso doctor Ramón Cugat, y que incluso el club, al parecer, no descartaría de seguir así realizar una tercera intervención. La verdad que es una pésima noticia para el mundo del fútbol, yo creo, ya más allá del escudo, la camiseta que lleves, ya que considero que Ansu es de uno de los valores emergentes. Y es una pena porque es un futbolista, como digo, con unas condiciones increíbles para la práctica del fútbol, porque más allá de la habilidad técnica que pueda tener, que la tiene, por supuesto, es increíble y destacable cómo un jugador de tan poca edad, de 18 años, puede tener esa osadía, esa autoconfianza en sí mismo, esa capacidad para mostrarse, ofrecerse siempre a sus compañeros, recibir el balón y tomar buenas decisiones, porque esta es otra característica que creo que representa a Ansu. Es un futbolista que más allá del desborde, del desequilibrio y del gol, que es muy importante, no solo es un jugador que desequilibra, sino que desequilibra y además tiene gol. Vemos, sin ánimo de comparar, pero no deja de ser imposible no hacerlo. Vemos, por ejemplo, el caso de Vinicius, de jugadores con desborde, ¿no? Jugadores que tienen velocidad, que tienen capacidad de dejar atrás a su defensor en el 1 contra 1, que es quizá lo que se busca más y se paga más en el fútbol actual. No hay eliminadores de rivales, no hay jugadores, o cada vez quedan menos jugadores que en el 1 contra 1 hagan la diferencia y rompan esa estructura defensiva propuesta por el equipo rival. Ansu es de esos futbolistas. Y como digo, por ejemplo, si cogemos como referencia a Vinicius, el jugador del Real Madrid, Vinicius también desborda, es rapidísimo, también deja atrás o suele dejar atrás con relativa facilidad a sus marcadores. Sin embargo, cuando ve la portería se le hace de noche. Se le hace la portería pequeñita y no consigue dirigir el balón entre los tres palos. Muchas veces ha chutado incluso al segundo anfiteatro o en dirección al banderín de córner, ¿no? Esa cuestión en Ansu no se ve manifestado, no se representa con tanta seguridad ni mucho menos. Es difícil encontrar jugadores del perfil de Ansu que desborden, que concreten o materialicen sus ocasiones en gol de manera muy frecuente. Recordemos además que antes de la lesión de Ansu, el joven jugador era uno de los máximos artilleros del campeonato y del equipo de Barcelona. Era el jugador que estaba de algún modo cogiendo el peso específico y la responsabilidad de materializar las ocasiones de gol del Barcelona, cosa que no hacían jugadores con mayor experiencia, como por ejemplo Antoine Griezmann o por aquel entonces Leo Messi, que parecía en aquel momento un poco peleado con el gol. Así que en el caso de Ansu, creo que la baja es sensible para los intereses del FC Barcelona, que bien es cierto que tiene ahora en Dembélé seguramente el estilete de mayor desborde o mayor poder intimidatorio, pero el hecho de no poder contar con Ansu le resta posibilidades al equipo en cuanto a variantes tácticas y también la posibilidad incluso de incrementar ese factor sorpresa, ese desequilibrio efectivo, porque yo por ejemplo soy de los que piensan por lo menos que Ansu por ejemplo tiene todavía más gol que Ousmane Dembélé. Lo ha demostrado sobradamente y creo que tanto el Barcelona como también posteriormente la selección española disfrutarán muchísimo de su fútbol. De esta manera es una verdadera pena que se haya visto truncado un poco lo que debía ser un proceso de recuperación tras una lesión importante, más en un jugador tan joven y que por tanto sus músculos, su cuerpo, su organismo está en claro proceso de desarrollo, ¿no? De lo que sería niñez, adolescencia al cuerpo de un adulto, por decirlo así, ¿no?
Entonces, ahí es más sensible y cualquier tipo de lesión grave, como le ha sucedido, pues tiene un impacto incluso superior al que tendría en un caso normal. Por lo tanto, es una pésima noticia y sorprende un poco, bueno, por lo que han comentado los compañeros de TV3, creo que fue el propio jugador el que pidió por favor al club que no informara de los pasos atrás o de la falta de evolución en su mejora en ese proceso de recuperación, y por eso el club, a través de su gabinete de comunicación, no arrojó luz en este aspecto, no informó en su momento de esa recaída o de esos problemas en la evolución, y realmente esas pautas que tenía el club establecidas con Ansu, que en principio más o menos querían o pretendían la llegada o la recuperación del futbolista incluso para la eliminatoria de Paris Saint-Germain, de la Liga de Campeones, de la Champions, como vemos no va a ser posible, y ya han pasado, digamos, a la siguiente fase, que en el momento que el club se plantea la posibilidad de una tercera intervención, o que no la descartan, quiere decir que evidentemente la situación no es fácil, no es la mejor de las situaciones, evidentemente, o el mejor panorama o escenario con el que el club y también, sobre todo, el jugador habrían contado. Hay que tener en cuenta también que es un jugador frágil a nivel mental, en el sentido, no futbolísticamente, a la hora, como hemos dicho, de asumir responsabilidades sobre el terreno de juego, que eso tiene una madurez por encima de gente que a lo mejor tiene ya 30 años y ha jugado 2 mundiales y 3 Eurocopas, sino en el sentido de que al ser tan joven y tener una ilusión por volver, ve cómo ese proceso de recuperación y de vuelta a los terrenos de juego, que es lo que le hace feliz, se ha visto truncado y que no está pudiendo seguir o acometiendo las pautas y los periodos, ¿no?, del timing que tenía marcado en rojo en su planificación personal, ¿no?, juntamente con el club. Así que eso también será importante trabajar el aspecto psicológico con el jugador, con Ansu, reforzar esos momentos de altos y bajos que ha tenido y que tendrá, y a partir de ahí reforzar todavía más la personalidad del chico, ¿no?, que no deja de ser otro factor importante y que también es verdad que sirve como aprendizaje, como parte de aprendizaje del deporte, que es lo que se puede encontrar un deportista de élite, ¿no? El verse lastrado por las lesiones, incluso si son de larga duración. Pues bueno, eso hay que darle la vuelta, hay que intentar aprovecharlo en forma de aprendizaje y fortalecer todavía más esa personalidad ya muy positiva del jugador. Muchos aficionados especulaban y contaban un poco ¿cuándo llegará Ansu? ¿Cuándo se incorporará? ¿No? Al final es un jugador de importancia dentro del club, del FC Barcelona, teniendo en cuenta que la entidad también está en un proceso ahora mismo de estructuración deportiva, progresiva, ¿no? Una temporada de bypass, un poco de, bueno, un periodo de travesía por el desierto, entre comillas, en el sentido de que el club evidentemente ahora mismo no tiene la base, la estructura suficientemente sólida como para poder decir que el FC Barcelona opta a todos los títulos. Entonces, es ahí donde mucha gente, evidentemente, elucubraba cuándo volvería Ansu, cuándo se reincorporaría al grupo, para eso, para potenciar todavía más el rendimiento global, ¿no?, del equipo. A toda esta gente, pues, ¿qué vamos a decir, no? Pues paciencia, porque en este caso sí que es verdad que, teniendo en cuenta la gravedad y la dimensión del tipo de lesión que ha tenido Ansu, que no es nada fácil, sí que requerirá de muchísima paciencia, y que más vale volver tarde, pero volver en condiciones, con seguridad y con confianza, que es un apartado, como hemos dicho, importante a recuperar, ¿no? Una cosa es el alta médica, por decirlo así, y lo otro el alta competitiva, ¿no? Entonces, el alta competitiva muchas veces se da en el momento en que el jugador se prueba a sí mismo y ve que puede ir sin miedo a realizar acciones que, sin pensarlo muchas veces, lo llevan a encogerse sobre el terreno de juego, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, si hay una lesión de afectación, por ejemplo, del psoas ilíaco, no es el caso de Ansu, pero si, por ejemplo, tienes afectado el psoas ilíaco, que es un tipo de músculo que interviene en acciones como el pase, como el disparo, o un cambio de ritmo en carrera, o un salto, es decir, movimientos más explosivos, el jugador, cuando deba realizar este tipo de acciones, al principio, cuando salga de este tipo de lesiones, se probará a sí mismo y querrá ver hasta dónde llega
Al principio incluso con ciertas medidas o con el freno de mano puesto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando vea, de algún modo sienta que puede realizar esas acciones como previamente, antes de la lesión, había podido realizar, es ahí, bajo mi punto de vista, cuando podemos entrar en el capítulo de lo que sería el alta competitiva. A nivel de Fútbol Club Barcelona y de su servicio de comunicación, pues como siempre sabéis, y si no sabéis, pues ahora podréis tener más detalles, siempre los servicios de comunicación obran o se convierten en una herramienta en beneficio, evidentemente, de los intereses del club, faltaría más. Siempre intentarán gestionar esa información para sacar un beneficio en positivo para la entidad. Es decir, del mismo modo que un entrenador muchas veces no le interesa filtrar el 11 de su equipo para no dar pistas al entrenador contrario que permitan contrarrestar su apuesta de equipo para el partido correspondiente, pues en el caso de los clubes, de cara a sus aficionados, sobre todo, no es lo mismo mandar un mensaje positivo que de algún modo correr un tupido velo, gestionar la información a cuentagotas e intentar que las noticias que lleguen sean en la mayor medida de lo posible positivas, ¿no? Para generar entre la masa un sentimiento de felicidad, que es al final algo necesario en todos los clubes, ¿no? Al fin y al cabo. De algún modo, podemos recordar 1000 historias. En cada club hay temas de estos, ¿no? Desde jugadores que a lo mejor han salido la noche anterior y en el comunicado oficial del club a los medios se ha filtrado y se ha dicho que ese jugador había sufrido molestias o que estaba realizando una sesión en el gimnasio o de baño o masaje, cuando en realidad el futbolista estaba durmiendo en una camilla de la sala de fisioterapia del club. Eso es real, eso ha sucedido. Desde jugadores que han sido apartados porque tenían alguna sospecha de que podían haber ingerido alguna sustancia o algún estupefaciente, aunque suene duro, es real y sucede. Entonces, en el caso de Ansu simplemente han querido, yo creo, mantener el optimismo en la hinchada, más cuando se producen una remontada a nivel del capítulo, a nivel de la Liga, ¿no? Cuando el Barcelona ya se ha colocado segundo, después de venir de muchas posiciones abajo, es decir, se puede decir que la afición está en un momento de optimismo, de positividad. Viene el equipo además de ganar e imponerse a Granada, con lo cual ya está en semifinales de la Copa, pese al batacazo que supuso la eliminación en la Supercopa con el Bilbao, pero eso ya queda atrás, ya es que no, estar en semis de Copa es un aliciente, un input positivo para la hinchada y para el club, con lo cual el club se está intentando retroalimentar de esos sentimientos positivos en un momento complicado a nivel institucional, ¿no? Debido a que, sabemos que hay un desgobierno pendiente de que se realicen, o se solvente, con la realización del proceso de voto, del proceso electoral y de votación que se realizará en marzo. Así que vamos a ver si eso sirve, evidentemente, para dar una mayor estabilidad al club que realmente lo necesita en estos momentos. Pero sí, a nivel de gestión de comunicación, el club, supongo que por esa razón, ha ido, de algún modo, podríamos decir, que deslizando a cuentagotas la información referente a Ansu, hasta el punto que no han tenido más remedio que sacar esa información, porque llega un punto en que tampoco puedes ocultar eternamente lo que sucede cuando tú mismo, de manera positiva o lógica, habías marcado un plazo como club de vuelta del jugador. En el momento que ese plazo vence, es normal y lógico que los aficionados se pregunten, oiga, si Ansu debía de volver para la eliminatoria del Paris Saint-Germain, ¿qué pasa, no? Y es ahí donde se abre un poco la caja de Pandora. Así que esa es la situación de Ansu ahora mismo y del club. Nada, simplemente para acabar eso, manifestar y reforzar el concepto de resiliencia, ¿no? De no bajar los brazos, que es bueno que aprendan jugadores jóvenes, que este camino del fútbol no es fácil, es lo que hablábamos en otros vídeos. Muchos de estos jugadores son ya multimillonarios con 17, 18, 19, 20 años y a veces pierden de vista lo que supone un camino de fondo, ¿no? Una carrera de fondo, no de 100 metros lisos, sino que el fútbol también y la alta competencia cada vez más es mayor y mayor para todos el poder llegar y hacerte un hueco entre los equipos punteros y de élite.
Por lo tanto, no queda otra que aprender de este tipo de lecciones y jugarlos luego posteriormente a tu favor, acordándote de dónde vienes, acordándote de lo que te costó llegar a recuperarte y reforzando la idea del trabajo diario y la importancia de dar lo mejor de ti en prevención de lesiones, en nutrición, en preparación física, etcétera, en todos los conceptos que intervienen en un proceso de entrenamiento visible e invisible que realiza un futbolista de élite en este caso, como el caso de Ansu Fati. Yo estoy seguro de que volverá a un gran nivel, que cuando vuelva será realmente importante para los intereses del Fútbol Club Barcelona y también de la selección española, jugador muy importante para la selección, y esperamos, yo por lo menos espero como amante del fútbol, verle de vuelta pronto, sano y bien, a un terreno de juego, porque seguro que es de esos jugadores que te levantan de la silla y que cuando toca el balón o va a entrar en contacto con el balón, crees que pueden pasar cosas. Jugadores de los que pagarías una entrada por verle jugar y que denotan alegría y pasión a los aficionados del mundo del fútbol, más allá del escudo o de la camiseta que lleven. Así que nada, Ansu Fati, vísteme despacio que tengo prisa.